Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es la osteoporosis? Esta es la definición técnica, digamos, de osteoporosis. Nunca digan que es pérdida de calcificación del hueso, sino que es una densidad, una baja masa ósea, es decir, la cantidad de hueso total, se pierde la cantidad de hueso total. Hay una alteración de la microarquitectura, hay una alteración de la conformación de las trabéculas del hueso, que hacen que pierda su estructura que le da la rigidez y la fortaleza al hueso. Esto trae un compromiso en la resistencia ante impactos y esto favorece la presencia de fracturas. Esto es por consenso que se ha definido, por lo cual, si uno tiene algún método para ver esto, digamos, no hay ningún método que pueda ver todas estas cosas juntas, digamos, ningún estudio que diagnostique esto. Nosotros vamos a usar otros elementos, como por ejemplo esto que es la de la densitometría ósea, que la Organización Mundial de la Salud, a través de un método de la densitometría que se mide... Disculpe, si está pasando a diapositiva no se están viendo. Ah, no se están viendo, yo pensé que sí se veían, perdón. ¿No se está viendo? Se ven, pero no se ve que le esté pasando. Ah. Se quedó la primera diapositiva. Ah, la mierda. Perdón, a ver, vamos a ver de vuelta. Comparta pantalla completa. Eso. A ver. ¿Por qué no me permite ver esto a la pantalla completa? Tengo la ventana. Vamos a ver. Pantalla completa. Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí cambió? Sí, sí. Sí, ahora se ve bien. Ok, entonces, le decía que entonces lo que utilizamos en general para definir el concepto de osteoporosis, como forma más simple, es a través del método de densitometría ósea, medido estandarizado por el método que se llama DXA, que significa emisión dual de fotones, de rayos X, y que se ha hecho un score, un número, se le ha dado un número a través de desvíos estándares. Desvíos estándares es la proporción, una forma estadística de evaluar, tomando como parámetro cero el valor medio, digamos, de todas las medidas en mujeres jóvenes, y a medida que van corriéndose en un porcentaje que es el desvío estándar de la capacidad de caer en la posibilidad de su densidad, en puntos, por ejemplo, un desvío estándar de caída representa el 67%, más y en menos, el 2% representa alrededor del 90-91% y más del 2%, 2,5%, representa casi el 97%. ¿Qué significa esto? Que alguien va a tener osteoporosis cuando tenga, en el estudio aparezca, en el informe de la densitometría ósea, una persona que tenga un desvío estándar debajo de 2,5 veces, de 2,5 desvíos estándares en realidad, de la población normal se lo va a clasificar como tener osteoporosis. Entre -1 y -2,5 se lo va a clasificar como tener osteopenia, y el normal entre -1 hacia arriba, es decir, -1, -0,5, 1, +1, puede haber una densitometría que tenga un score positivo. Es importante que esto está vinculado con el score T. El score T, estos son valores de score T-score, representan la comparativa con una mujer joven. Recuerden esto, porque después está el Z-score, que ustedes lo van a encontrar en una densitometría, que sería el desvío estándar vinculado con la edad. Entonces esto es muy importante porque cuando tenemos que usar los criterios de osteoporosis, los vamos a usar en mujeres posmenopáusicas o en hombres mayores de 50 años. Si estaríamos hablando de una mujer, por ejemplo, de 40 años que no está en menopausia, no utilizamos el T-score, sino que utilizamos el Z-score. Y si ese Z-score me da -2 en vez de -2,5, se habla de baja densidad ósea o baja masa ósea,
y sería un equivalente a la osteoporosis. Sería una paciente con factor de riesgo, pero recuerden, para utilizar los parámetros del T-score, la persona tiene que ser mujer por encima de su menopausia o hombre por encima de 50 años. Es importante. ¿Dónde se evalúan estas densidades minerales óseas? Se evalúan en columna lumbar, entre la vértebra lumbar 1 y lumbar 4, en fémur, que se evalúa el fémur total o el cuello femoral, que son las áreas que ustedes van a tener que ir a mirar, porque van a encontrar que hay otras regiones, como el punto Ward, hay un cosa que dice Ward, que es un cuadrito que focalizan ahí. Eso no hay que darle importancia, eso no está estandarizado para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Y en algunas circunstancias vamos a usar el radio distal que tiene que ver cuando, por ejemplo, en niños, en varones jóvenes, o cuando pensamos en alguna patología como puede ser el hiperparatiroidismo, porque esas patologías, o a ese grupo etario, se afecta mucho más el hueso cortical que el hueso trabecular. En el radio predomina, y en el fémur predomina el hueso cortical, y en columna lumbar predomina el hueso trabecular. Son cuestiones técnicas, pero que son importantes. Entonces, una vez que tenemos definido lo que es la osteoporosis por definición y que un paciente nos llega con una densitometría o nosotros le pedimos una densitometría y tiene los criterios de osteoporosis, tenemos que saber cuáles son los orígenes de esta. Hay formas de clasificarlo para tener una idea. Tengan presente que la mayoría de las personas, por lejos, tienen una osteoporosis primaria, es decir, por parte de un envejecimiento normal, por alteraciones sobre todo en la mujer, por pérdida de la carga hormonal, y en el hombre también va ocurriendo esa pérdida hormonal vinculada con los estrógenos y la testosterona en ambos, pero en el hombre ocurre en etapas más tardías. En la mujer aparece claramente o con mayor predominancia en periodos perimenopáusicos y a partir de la menopausia, y en el hombre, en general, por una cuestión de contextura ósea, de cantidad de huesos, el grosor de los músculos y de los huesos, de la masa muscular completa, masa ósea también, aparece después de los 65, 70 años. No deberíamos desesperarnos en buscar hacer una densitometría de un hombre de 50 años sin ningún factor de riesgo, que después lo vamos a ver. Y dentro de las causas secundarias, que son las más importantes porque son las que claramente podemos modificar si las detectamos a tiempo, vamos a encontrar un montón de patologías. Yo ahora les voy a poner un cuadro en inglés, perdonen. Son muchas enfermedades, pero voy a focalizar en las 4 o 5 que son las más importantes y más frecuentes de ver. Dentro de las causas más importantes de osteoporosis de origen secundario, es decir, no por pérdida hormonal y por cuestiones de la edad, por lejos están los corticoides. El uso de corticoides, el uso prolongado, se usa mucho para un montón de patologías. El uso de corticoides, sobre todo si es en altísimas dosis y por más de 3 meses, las personas tienen un altísimo riesgo de tener osteoporosis. Es decir, que si alguien viene con una enfermedad que está tomando corticoides en forma crónica y le encontramos osteoporosis, podemos llamarlo osteoporosis vinculada a los corticoides, y es una forma secundaria de osteoporosis. Otra causa muy frecuente es la inmovilización. Y cuando hablamos de inmovilización, podemos encontrar personas que estén inmovilizados por algún defecto funcional, una parálisis, un paciente en coma, un paciente hospitalizado, pero también los pacientes añosos que van perdiendo la movilidad, que el impacto vibratorio de la movilidad es el que estimula la formación de hueso a través del osteocito, que actúa como receptor de la vibración y le da la orden a los osteoclastos y a los osteoblastos a formar hueso. Entonces la inmovilización es un dato muy importante de causa secundaria. Puede venir una paciente o un paciente que haya estado después, por ejemplo, de un accidente de tránsito, mucho tiempo internado, y si encontramos osteoporosis, una de las posibilidades puede haber sido la inmovilización. Otra causa frecuente es la artritis reumatoidea. Es una enfermedad muy prevalente en el 0,3-0,5% de la población y causa osteoporosis por varios mecanismos. Uno es, por ejemplo, el consumo de corticoides, otro es la inmovilización por afectación de la enfermedad y otro por la actividad inflamatoria persistente, que tiene una característica que altera la formación de hueso. Se altera el mecanismo y produce osteoporosis. Entonces, la artritis reumatoidea. También, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, pero es una enfermedad un poco menos prevalente.
Otra causa muy frecuente, que ustedes lo habrán escuchado, son los trastornos de mala absorción, como la enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca por trastorno de mala absorción, las personas están predispuestas a tener menor consumo de lácteos, menor consumo de calcio, trastornos que le van a traer, si son desde muy chicos, problemas a llevar a una osteoporosis. También puede ser una osteomalacia, así que después podemos diferenciar eso, pero principalmente una osteoporosis. O otras enfermedades gastrointestinales, como pueden ser las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, también a veces se asocian a osteoporosis. Dentro de las enfermedades tiroideas está descrito principalmente en el hipertiroidismo. Es muy poco frecuente encontrar hipertiroidismo que no se diagnostiquen hoy en día en forma precoz que causen una osteoporosis. Pero si hay hipertiroidismo hay que estar atento al diagnóstico secundario de osteoporosis. El hiperparatiroidismo, este sí es relativamente frecuente, generalmente en mayores de 50, 60 años, vinculado con la producción de un adenoma o una hiperplasia de las paratiroides, el hiperparatiroidismo primario. Es bastante frecuente, hay que buscarlo cuando uno sospeche y sobre todo cuando tenga hipercalcemia el paciente y cuando tengamos una osteoporosis que predomina en las zonas de hueso cortical. Recordemos cadera y radio antes que en columna vertebral. Esto es importante porque las personas pierden su masa ósea primariamente en el hueso trabecular, en columna, porque es una forma que el hueso es menos compacto. Entonces se pierde más rápido la arquitectura y es más fácil, que es lo primero que se vea en la osteoporosis primaria. Y en la osteoporosis secundaria, sobre todo en el hiperparatiroidismo, en los huesos corticales, con hueso compacto. Después está descrito, por supuesto, el consumo de alcohol, pero esto hablamos de un gran consumo de alcohol, que altere también está vinculado también con el tema nutricional. El tema de los antiepilépticos, fenitoína, por ejemplo, no es muy frecuente, pero bueno, hay que estar atento. El uso de heparina, los pacientes anticoagulados crónicos con heparina. Hoy se usa un poco más la heparina de bajo peso molecular para tratamientos crónicos, por lo cual no sería una cosa muy frecuente. Y el tabaco, también no queda muy claro cuál es el motivo, pero posiblemente tenga que ver también con cuestiones nutricionales o inflamatorias o algún otro factor que no está bien relacionado. Es un factor de riesgo, pero no se sabe muy bien la causa. Esas serían. Después la enfermedad de Cushing, no es muy frecuente de verlo, pero obviamente si la enfermedad de Cushing, que es la producción de corticoides endógenos por las glándulas suprarrenales, sería el caso equivalente al de vinculado con corticoides. Todo el resto son cosas que van más allá de lo habitual. Y la enfermedad renal terminal, vinculado principalmente con el déficit de la producción de vitamina D, que produce el riñón, y si tiene falla renal y está en diálisis, seguramente lo tenga, y esa sea una de sus causas asociado a un hiperparatiroidismo secundario. Medio complejo, pero es importante. Bueno, después tenemos los factores de riesgo clásicos. Esto también es importante. Cuando uno evalúa a alguien con sospecha de osteoporosis, uno debería interrogar previamente para ver cuál es el perfil del paciente. Si tenemos que buscar pacientes que cumplan con 2 o 3 más de estos criterios, como para empezar ya a pensar una posible osteoporosis. El sexo femenino, claramente, esto, como lo comenté al principio, tiene un factor de mayor riesgo, sobre todo por el tema hormonal. Entonces, una mujer de 50, 60 años tiene más riesgo que un varón de 60, ya es un factor de riesgo. La edad mayor de 65 años, esto es estimativo, puede ser 60, 65, recordemos 70 en el hombre. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de osteoporosis. La menopausia precoz, menores de 40, 45 años en mujeres, van a tener una menor cantidad de tiempo del uso hormonal de sus estrógenos propios que le van a favorecer el riesgo de pérdida de masa ósea. El uso de corticoides, como bien lo dijimos, la deficiencia de vitamina D, o la insuficiencia también, la inmovilización, los antecedentes familiares de fractura. Esto yo le diría que es una de las cosas más importantes. Los antecedentes familiares, las cuestiones genéticas son muy importantes en la osteoporosis. Siempre preguntar en pacientes jóvenes, la madre, el padre o la tía, que tenga antecedentes de fractura no traumática, fractura de bajo impacto, no alguien que tuvo un accidente de tránsito y se quebró la muñeca, sino alguien que se cayó, se quebró la muñeca, o que tuvo una fractura de cadera o aplastamientos vertebrales
a edades jóvenes es un factor a tener en cuenta. El bajo peso también tendría una vinculación porque tiene que ver con que al tener bajo peso generalmente tenemos menos masa magra, menos masa grasa, que hace que por ahí amortiguen un impacto, por ejemplo. También tiene que ver con la parte hormonal, el bajo peso, sobre todo si hay déficit de grasa, personas que tienen un índice de masa corporal por debajo de 20 o 19. Eso hace que no se acumulen bien los estrógenos en el organismo, tiene una menor producción de hormonas que tienen que ver con la regulación del metabolismo fosfocálcico. Y, bueno, como dije recién, el alcohol, el tabaco y la ingesta de lácteos, bueno, la ingesta de lácteos también está un poco sospechosa, pero siempre hay que averiguar sobre si nunca tomó lácteos o si los tomó. Igual aclaro que en la vida diaria se ve gente que ha tomado lácteos toda la vida y tiene osteoporosis igual. Por lo cual es un factor más. Bueno, este gráfico tiene que ver para lo que yo les comentaba de cómo primero el hombre tiene, la línea azul muestra que el hombre siempre obtiene una mayor masa muscular que la mujer por una cuestión genética y estructural y del género masculino. Y en la mujer ustedes pueden ver que adquiere menos masa ósea, pero también tiene una caída mucho más rápida en el periodo posmenopáusico. Entonces, claramente la mujer tiene más riesgo que el hombre. Bueno, este es un dibujito del osteón, digamos, donde se forma la formación y la resorción ósea. No voy a explicar mucho, tiene que ver más que nada con la formación del hueso. Esto después lo voy a explicar cuando dé el tratamiento. Este dibujito muestra que la calidad del hueso y la masa ósea tiene que ver con un balance entre la formación del hueso y la resorción del hueso, vinculado con dos células principales que son el osteoclasto, el osteoblasto y el osteocito, que actúa como un regulador y un sensor que es el que manda la primera orden, digamos, hacia el osteoclasto y el osteoclasto, hacia el osteoclasto, sí, perdón, a resolver, y le da la orden al osteoblasto a formar nuevamente hueso. Después yo voy a explicar para qué sirve todo esto con el tema de drogas de tratamiento. Eso lo pueden leer tranquilamente, creo que no es bastante más largo y va a llevar mucho tiempo. Esta es la pregunta que yo siempre digo. Nosotros estamos haciendo clínica acá, no estamos haciendo ni fisiopatología, ni fisiología ósea, ni estamos estudiando metabolismo mineral en forma muy estricta. Pero nosotros como clínicos tenemos que saber por qué consultan los pacientes. Por lejos, la causa principal es por dolor. Por dolor, generalmente el dolor puede ser dolor, lo más común, dolor dorsal, dolor lumbar, de ciertas características, un dolor que se siente como un dolor persistente, que aumenta con los movimientos, mejora un poco con el reposo, sobre todo cuando hay aplastamientos vertebrales, tanto a nivel lumbar como a nivel dorsal. Puede haber dolor óseo difuso en casos de un gran déficit de vitamina D y en algunos pacientes con osteomalacia o osteoporosis puede haber un dolor, pero de características diferentes, un dolor más generalizado, un dolor sobre todo, por ejemplo, en la tibia, dolor en la región lumbar, también puede haber. Pero el dolor por fractura es distinto, es un dolor que se presenta de forma más aguda, que empeora francamente con el movimiento. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales la gente consulta. No todas las veces es por artrosis o por alguna enfermedad grave, sino por una lesión osteoporótica. Otra de las causas es por pérdida de altura, porque alguien lo sospecha, porque la paciente le llama la atención que ha perdido 5 o 10 centímetros de altura, que lo ve en su vida diaria, que le dicen los familiares, y bueno, eso nos tiene que llamar la atención porque la causa más probable es una deshidratación a nivel de los discos vertebrales y la pérdida de la altura de las vértebras por aplastamientos vertebrales. La otra por miedo. ¿Por miedo por qué? Porque conocen un familiar que tuvo osteoporosis, que tuvo aplastamiento, que tuvo alguna lesión, que tuvo una fractura, entonces consulta para ver si tiene algún factor de riesgo, o porque le dijo la vecina, le dijo el vecino, le dijo el de la esquina, le dijo tal en la televisión. Muchas veces consultan por eso. Ténganlo presente, que a veces hay que tienen miedo, que tienen por ahí información errónea o muy sesgada por parte de la información que sale por televisión y
vayan todos corriendo a hacerse una densitometría, tomen todo un yogurcito de calcio, porque si no van a tener osteoporosis. Bueno, esas cosas hay que desmitificarlas, pero puede ser motivo de consulta. Ahí tenemos que ser muy cautelosos con el interrogatorio y los estudios que vamos a pedir. Tras una fractura, ni hablar. Tras una fractura o va a llegar derivado o va a llegar porque se va a tomar conciencia del problema que puede tener la osteoporosis, porque la gente en general está más o menos informada del tema de la osteoporosis. Ya llegamos tarde. Si llega por una fractura, llegamos tarde. Nosotros, nuestro objetivo es prevenir. Por los antecedentes familiares, por supuesto. Y también muchas veces vienen, ya les dije, por miedo o por el comentario de alguien vinculado familiar o amigo que hacen el comentario de que se hizo una densitometría, entonces todo viene a hacerse esos estudios. ¿Cómo interrogamos esto? Nosotros tenemos que tener presentes los factores de riesgo que yo le comenté, hacer un examen físico, revisar al paciente, ver si tiene escoliosis, ver si tiene algún punto doloroso en columna, palpando las vértebras, revisando las caderas, revisando la muñeca, si tiene alguna secuela, fractura de muñeca, revisando algún estudio previo, sobre todo valores de calcemia, hemograma, hepatograma, función renal, averiguar los medicamentos que toma, lo que vinculamos principalmente corticoides, y alguna comorbilidad, como yo les dije recién, de tener alguna enfermedad asociada, como es la enfermedad celíaca. Y ¿cómo encaramos el plan? Si cumple todos los factores, vamos a tener dos herramientas. Por un lado, los métodos por imágenes, que voy a tratar de ser un poquito lo más específico posible, y los estudios de laboratorio que nos van a ayudar principalmente a hacer los diferenciales de enfermedad primaria o secundaria, y nos pueden llegar a detectar la causa de la enfermedad secundaria. En general, en la osteoporosis primaria, los análisis de laboratorio deberían ser normales. Es muy común encontrar algún déficit de vitamina D, leve o no, pero en general la osteoporosis no se altera mucho el laboratorio, en la osteoporosis primaria. Y recordemos que nuestro objetivo, nuestro plan es disminuir la incidencia de fractura, que es lo que va a lograr la medicación, disminuir la incidencia de fractura. Con respecto a las imágenes, tenemos las radiografías simples, que son los elementos más importantes para detectar fracturas vertebrales de forma como método primario, radiografías de columna dorsal y lumbar, de frente y de perfil, principalmente el perfil, sobre todo si perdió altura, con más razón, digamos. Y en ocasiones solamente la radiografía más la sintomatología o el perfil del paciente, si hay aplastamiento de una vértebra o dos vértebras contiguas, en general hacen el diagnóstico de osteoporosis, pero en este caso siempre hay que descartar causas secundarias. Recuerden que un aplastamiento vertebral puede estar causado por una metástasis, o por alguna otra lesión, en caso a veces de una enfermedad de Payet, en una etapa temprana. Bien, y por otro lado, la detección, que acá yo lo puse también, la detección de una fractura aumenta el riesgo exponencialmente de nuevas fracturas. Entonces, no es lo mismo evaluar a una persona con una fractura vertebral y osteoporosis que alguien que tenga osteoporosis pero sin fractura. El riesgo va a ser mucho más alto en alguien que tenga fractura, y eso va a estar vinculado con nuestro tratamiento. ¿Qué pedimos? Entonces, radiografía de perfil dorsal y lumbar con foco en D7 y lumbar 3. Esto sería lo exquisito, digamos. Si ustedes piden radiografía de columna dorsal y lumbar de frente y perfil, está bien. Si lo piden de perfil, buscando solamente eso, bueno, no cuesta nada hacer un frente y un perfil. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría. Pero nosotros siempre deberíamos pedir en un paciente, sobre todo si estamos buscando alguna otra enfermedad como metástasis o algún tipo de lesiones, el frente y el perfil de columna dorsal y lumbar. Los equipos densitómetros, los densitómetros para evaluar densitometría, tienen un programa para lo que se llama morfometría vertebral por doble de rayos X. En realidad la densitometría lo que tiene es menos rayos, emite menos rayos que una radiografía simple y permite ver la estructura vertebral y sería una forma también de poder evaluar si hay aplastamientos vertebrales. Pero bueno, no todos los densitómetros
cuentan con ese sistema de alta calidad para evaluar la estructura ósea con bajos rayos. Entonces, ¿a quién por ahí uno puede hacer un screening con radiografías? Con alguien que nos traiga una densitometría con una osteopenia, en mujeres que no tengan antecedentes, que sean mayores de 70 años y que nunca se hayan hecho ningún estudio, y como primer estudio una radiografía simple puede aportar. ¿Por qué 70 años y no 50 o 60 como la densitometría? Principalmente porque a los 70 años tienen mucho más riesgo y es posible que puedan haber tenido aplastamientos asintomáticos o que hayan pasado de largo, y ya eso nos orienta también a evaluar el riesgo y a descartar otras patologías. Y en el varón un poco más, 80 años, estaría bien como para, si nunca lo tuvo y no tenemos, pedir una radiografía. La pérdida de altura, más de 5, 6 centímetros, 7 centímetros, nos obligaría a pedir una radiografía. Por supuesto que si tenemos alguna fractura previa, que no tengamos la evidencia radiográfica, que alguien haya comentado, que venga y diga, no, yo tuve una fractura vertebral y no tenemos que pedirla para poder ver qué nivel vertebral es el que está aplastado, cuántas vértebras están aplastadas y qué grado de aplastamiento tienen. Y en pacientes con el uso de corticoides, más de 5 miligramos de prednisona por día por más de 3 meses, esto es variable. Si fueron 2 miligramos por 5 meses, quizás también. Si fueron 7 miligramos de prednisona en 2 meses, y quizás también. Pero estas son recomendaciones generales, para que ustedes lo tengan como concepto. Prednisona en dosis equivalentes. Si estuvo tomando betametasona, habrá que calcular la dosis de betametasona que tiene que haber recibido para pedírselo, o dexametasona, o algún otro corticoide. Esto en vía sistémica, por vía oral o inyectable. Cuando evaluamos la radiografía, vamos a tener grados de aplastamientos. Aquí tenemos una imagen, esto pueden así hacer un clic y copiarlo. Está en todos lados, lo buscan como escala semicuantitativa de Shenant, y por eso clasificamos las fracturas de grado 1, grado 2 y grado 3. Y en su conformación, en forma de cuña, cuando el aplastamiento es anterior, en forma bicóncava, cuando la fractura predomina a nivel central, o en forma de pez, y la fractura aplastamiento cuando se aplasta todo completo. Si el aplastamiento es en la parte más posterior, en el muro posterior de la vértebra, siempre pensar un poco más en metástasis o lesiones osteomelíticas o alguna lesión con mal de Pot, que es una lesión vinculada con la tuberculosis. Entonces, como ustedes ven, hay distintos grados de osteoporosis. Grado 1, grado 2 y grado 3, según el porcentaje de pérdida de la altura. Menos del 25%, menos del 40% y más del 40%. ¿Vamos bien? Perdón, una pregunta. Sí. Si puede repetir eso de que dijo, de que si se presentaba mayormente el aplastamiento, no recuerdo en qué parte de la vértebra dijo, podía ser metástasis u otro. En la parte posterior, en el muro posterior de la vértebra, es decir, cuando vos mirás la plaquita, por ejemplo, a ver, si vos tenés la imagen acá, vas a tener la imagen de abajo de la derecha. Esa vértebra está aplastada casi en forma más homogénea, digamos, pero con un predominio de la parte posterior de la vértebra, no la parte anterior. Estas fracturas son más peligrosas, esto hay que investigar un poco más. Lo más común es ver aplastamientos anteriores o pérdidas así generales, pero de grado bajo, y las vértebras en pez se ven muchas veces cuando hay artrosis asociada. La artrosis da unas imágenes que se llaman nódulos de Small, que aparecen como imágenes que tienen como una eventración sobre el huesito, porque el disco, el núcleo pulposo se mete dentro de la vértebra, y son este tipo de lesiones como que ustedes ven acá en las imágenes del medio. Cualquiera de estas lesiones son importantes, pero para mí, como concepto relevante, es, por supuesto, el grado. No es lo mismo una persona que tenga una fractura completa, un aplastamiento grado severo, porque esa persona va a tener deformidad de la columna, aparte de la pérdida de altura, una deformidad, puede tener una escoliosis, puede tener una cifosis, y lo del muro posterior, que es importante. Bien. ¿Se entendió? Sí. Sí, muchas gracias. Una pregunta. Sí. En caso de que consulte la paciente por el miedo que refería usted, ¿qué estudios se recomendaría solicitarle? ¿La radiografía también o alguna otra cosa? Y depende, si tiene 30 años y tiene miedo,
y no tiene ningún síntoma, que encontremos ningún factor de riesgo, por ahí hay que sentarse y explicarle que no tiene ningún factor de riesgo, no hay que pedirle nada. En teoría, en la Argentina, los médicos terminamos pidiendo la radiografía para que se quede tranquilo, pero no es una actitud correcta desde el punto de vista. Si es una persona de 70 años y tiene miedo, y yo se lo pediría, porque tiene factor de riesgo. O si es una mujer posmenopáusica y refiere dolor, que tiene antecedentes familiares, se lo pediría. Es una cuestión de sentido común y algo de basado en la evidencia. Qué sé yo, viene una persona un varón de 30 años deportista que tiene miedo de tener osteoporosis y no tiene ningún dolor, no tiene ninguna alteración de nada, no tiene ningún sentido. Porque lo que hay que explicarle es que la radiografía no tiene la sensibilidad suficiente para detectar osteoporosis. Entonces no tiene ningún sentido hacer una radiografía para ponerle rayo en el cuerpo sin ningún beneficio. Esa sería la respuesta más razonable. Listo, gracias. Bien, entonces, volvamos ahora a la densitometría. Ya vimos la radiografía, la utilidad de la radiografía como detección precoz, como para poder hacer el diagnóstico, sirve para hacer un diagnóstico de osteoporosis. Si tiene toda la clínica, la radiografía compatible y el perfil de laboratorio, y no descartamos todas las otras enfermedades, puede ser. Ahora pasamos a la densitometría. La densitometría es el estudio estandarizado para definir osteoporosis. Como dijimos recién, con estos valores, un T-score menor de 2.5, o un Z-score, que no va a ser osteoporosis, va a ser masa baja ósea, un Z-score menor de 2, un score de un Z-score menor de 2 desvíos estándares, en las personas que no son menopáusicas o en los varones menores de 50 años. Sería un equivalente, pero no está definido como osteoporosis. Las áreas que se deben evaluar en una densitometría, ahora vamos a ver, posiblemente lo tengo por acá, a ver, después lo vamos a charlar. Después vamos a ver las áreas que debemos evaluar en una densitometría. Pero tener el concepto de que osteoporosis es T-score menor de 2.5. ¿En quiénes? Bueno, esto que yo tomé, que es el consenso de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, van a encontrar otras indicaciones, otros consensos, hasta por ejemplo el Colegio Americano de Endocrinología, pueden encontrar un consenso de las asociaciones médicas, de clínica, las asociaciones de ginecología, y distintos tipos de consensos que uno puede tomar. En general todos más o menos coinciden en lo mismo. ¿Pero a quién deberíamos solicitar una densitometría? Más o menos a los que en el instructor le encontramos factores de riesgo. Ya dijimos, mayores de 65 años, mujeres posmenopáusicas menores de 65, pero con factores de riesgo. Por ejemplo, pérdida de altura, dolor óseo, enfermedad celíaca, antecedentes familiares, ni hablar. En los hombres mayores de 70 años, en menores de 70, pero con factores de riesgo, por ejemplo, un hipogonadismo, un hipotiroidismo severo, un uso de corticoides. En esos pacientes, por supuesto que tenemos que pedir. En antecedentes de enfermedades asociadas a baja masa ósea o pérdida ósea, como ya dije recién, la enfermedad celíaca, el hiperparatiroidismo primario, una enfermedad intestinal, trastorno de malabsorción. Y ¿a quién deberíamos hacer una densitometría si no la tenemos? A una persona que esté tratada y que por ahí no lo tengamos en una densitometría. Quizás por ahí sería prudente tener una densitometría porque nos va a servir como parámetro de respuesta, o en las personas que estamos pensando a través de otros motivos de que sea necesario tratarlo farmacológicamente. Por ejemplo, un paciente que está en tratamiento con corticoides. Si un paciente está en tratamiento con corticoides y que sabemos que va a usar mucho tiempo el corticoide, le vamos a tener que pedir una densitometría, independientemente de la edad. En este caso, no importa que sea mayor de 65, ni posmenopáusica, ni nada por el estilo. Una persona de 30 años que está tomando corticoides hace 6 meses, ya en realidad tendríamos que haberlo pedido antes. Si calculamos nosotros al inicio del diagnóstico de alguna enfermedad que requiera corticoides, que va a necesitar más de 3 meses de tratamiento, tendríamos que tener en mente que deberíamos pedir una densitometría ósea. Profe, una pregunta. ¿Eso Sí. aplica también para los pacientes asmáticos? Bueno, ahí depende.
ahí uno tiene que hacer un interrogatorio. Un paciente asmático puede ser un asmático con episodios intermitentes leves, que tenga cada tanto, asma intermitente leve, que por ahí no haya usado muchos corticoides, que por ahí requiere muchas veces agonistas beta, salbutamol o alguna otra droga como para mejorar el periodo de broncoespasmo, algún corticoide ocasional, y si está tomando en un paciente que tiene asma crónica persistente, digamos, que haya tenido, ni hablar algún paciente que por ahí haya tenido algún episodio de asma casi fatal, ese tipo de cosas, que estén con tratamiento con corticoides inhalatorios, con el uso de gran cantidad de tiempo, no estaría mal pedirlo, no estaría mal pedirlo. Si se suma, por ejemplo, que tiene un asma no sé, de chico y que sigue siendo un adulto y sigue con asma y que cada tanto recibe tratamientos con corticoides y está todo el tiempo con corticoides inhalatorios, por ahí no estaría mal hacer una densitometría. Se puede hacer. Se puede hacer. Depende, ya les digo, de la intensidad del tratamiento. Claro. Si la persona tiene asma de reciente diagnóstico y no sabemos cómo va a evolucionar, por ahí no tiene ningún sentido. El asma, recuerden que muchas veces se presenta en chicos, por lo cual la densitometría ósea tiene una validez que no está muy estandarizada. Después les voy a mostrar que en realidad en las personas jóvenes, sobre todo en los menores de 20 años, hay que evaluar otro tipo de densitometría y otros factores. Y si nos queda la duda, y el paciente tiene que tomar corticoides y es joven y no tenemos ninguna herramienta para poder hacer los estudios, le daremos prevención igual. Ah, listo. Bueno, acá, como ven, acá yo les puse la Fundación de Osteoporosis Americana, digamos, y la Asociación de Endocrinología Americana, todas tienen más o menos los criterios y todas más o menos son los mismos. Esto lo van a encontrar en cualquier lado, pero bueno, nadie va a preguntar que digan todas y que una sea la guía que la que tengan que tomar con referencia. Habrá guías nuevas más actualizadas, los conceptos son más o menos los mismos. Mayores mujeres de 65, hombres mayores de 70, posmenopáusicas y esto que yo dije de factores de riesgo y uso de corticoides y pérdida de altura. Todas estas cosas están más o menos en todos lados. La densitometría se pide lo que se llama densitometría ósea central. ¿Qué significa central? Columna y caderas. Y densitometría, o por método quizás periférica, se refiere a la densitometría del radio distal y después hay una forma de pedir la densitometría que es la corporal total, densitometría corporal total. Ahora voy a aclarar esto. Ustedes, como concepto ahora, el concepto es la densitometría central, que es columna lumbar de L1, L4 y fémur. Fémur. Lo ideal es pedir ambos fémur. A veces las obras sociales no lo cubren y pedimos un fémur al menos. En general se pide del miembro no dominante. Por ejemplo, si la persona es diestra, pedimos de fémur izquierdo. Si la persona es zurda, pedimos de fémur derecho. Lo aclaramos en el pedido. ¿Está? ¿Por qué a veces pedir lo recomendable, lo ideal es pedir tanto en columna lumbar como en ambos fémur? Porque para decir el diagnóstico de osteoporosis tenemos que tomar el peor valor de medición. Entonces, si tenemos los tres lugares, por ahí puede pasar, porque la osteoporosis a veces puede ser que tenga diferencias importantes en el T-score entre la columna y entre las caderas, y aún entre las mismas caderas entre sí. Por lo cual, entonces, lo ideal sería pedir columna lumbar y ambos fémur. Pero esto va a depender también de múltiples factores. Si uno tiene, por ejemplo, una mujer que no tiene grandes factores de riesgo y que tiene 60 años y no tiene ningún problema y uno pide una densitometría, por ahí es razonable pedir solamente, esto es una cuestión basada en la experiencia y en la evidencia, pero no está en las guías en realidad. Se puede pedir solamente, por ejemplo, de columna lumbar, L1, L4, porque yo les dije hoy que lo primero que se pierde en la mujer es el hueso trabecular. El hueso trabecular está en columna lumbar, entonces tenemos mucho más chances de encontrar alguna alteración ahí y no en cadera. Entonces, por ahí, sí, les digo esto porque muchas veces tiene un costo pedir en más regiones y ese costo a veces la persona no está en condiciones de pagarlo o le es caro y quizás por ahí el beneficio que nosotros tengamos es poco.
Pero bueno, si tenemos una paciente de 70 años, quizás por ahí sí pedir en cadera y columna, porque a los 70 años aumenta el riesgo de fractura de caderas. En Argentina, uno no pide en base de qué tipo de referencia, ya los equipos en Argentina están referenciados en una base de referencia norteamericana, porque los estudios principales están hechos con estándares del norte de Europa, de la Europa septentrional, que hace que los valores sean diferentes. No podemos tomar un parámetro de referencia, una tabla de referencia de la computadora para marcar el T-score, por ejemplo, con población de Filipinas. No es lo mismo que la nuestra. Nosotros usamos, pero ya los equipos en Argentina están seteados para darnos el valor del T-score vinculado a nuestra población. En mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años, el valor que se va a tomar entonces en densitometría es el T-score que ya dijimos de menos 2.5. Bien, esto es lo que acabo de decir. Cadera y columna, lo ideal, ambas caderas y columna. En antebrazo, en casos especiales, bueno, ¿cuáles son esos casos especiales? Sospecha de hiperparatiroidismo primario. Le diría que eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Como yo les dije, en el hiperparatiroidismo primario, lo primero que se pierde es el hueso cortical, y en el antebrazo tiene un gran predominio, el 80% hueso cortical, entonces en el antebrazo lo podemos detectar. Por el método de XA, o por otro método que puede ser, por ejemplo, por tomografía cuantitativa ósea, no importa, periférica, así se llama, pero sepan que hay otro método que es bastante bueno para hacer el diagnóstico. Pero la densitometría ósea por DXA es lo que más disponemos en casi todos los lugares. En cadera se va a ver, ¿qué es lo que tenemos que medir? Lo que tenemos que ver es cuello femoral total o fémur total, cuello total. El cuello o el fémur total. Eso es lo que se va a evaluar. Y el peor valor es el que se va a tomar. Por ejemplo, a veces dice cuello femoral menos 2.5 y dice fémur total menos 2.7. Bueno, el valor que vamos a tomar nosotros es el menos 2.7. En cualquier cadera, sí, por supuesto, pero con estas cosas que yo les comenté antes, lo ideal es ambas. Y lo ideal es pedir, si no vamos a pedir ambas, la del miembro no dominante. Muy bien. Profe, disculpe que lo corte, pero No hay problema. tengo una pregunta capaz media pava, pero mejor aclarar. Nada ¿Cómo de se pavo. solicitaría la densitometría en un estudio para En un estudio pedido, complementario? un pedido médico. Ajá. Aparte de todos los datos respiratorios y todo, uno pide densitometría ósea por método de XA, de columna lumbar anteroposterior, de L1 a L4. ¿Y por qué en anteroposterior? Porque los rayos van a cruzar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, pero no van a pasar laterales. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué no en forma lateral? Ustedes recuerden que puede haber artrosis en las personas grandes que producen osteofitos. Si el rayo cruza a través del osteofito, me va a identificar como que hay mucho mayor masa ósea y en realidad me va a dar un efecto, una alteración del resultado que no va a ser el real. Entonces, esto se pide así porque es técnicamente correcto, pero a ver, el técnico radiólogo o el radiólogo que va a hacer el estudio sabe perfectamente cómo lo va a hacer al estudio porque eso está estandarizado a nivel mundial, pero lo que corresponde es pedir entonces densitometría médica, densitometría ósea de columna lumbar anteroposterior de L1 a L4 y fémur izquierdo o fémur derecho o ambos fémurs. Y ambos fémur. Esa sería la forma correcta. Y el diagnóstico puede ser osteoporosis, control del tratamiento, puede ser motivo de diagnóstico, puede ser consumo de corticoides, descartar osteoporosis. El motivo puede ser pérdida de altura vertebral, de pérdida de altura corporal, descartar signos de osteoporosis, y ese es el motivo por el cual uno pide. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Perfecto. Bueno. En el informe lo que nosotros tenemos que ver entonces es, en realidad lo primero que deberíamos que ver, que eso es mucho más específico, es mirar, a ver si tengo una imagen por acá. Acá, perfecto.
Acá tenemos un informe de una densitometría de la columna lumbar. Y ustedes verán que están marcados la L1, L2, L3 y L4. La L5 no está marcada. Nosotros lo que tenemos que fijar es que el técnico que haya marcado de L1 a L4. Si nosotros vemos que este gráfico está corrido hacia abajo y está tomando L5, ya el informe no es válido. Hay un error. Está mal hecho el procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que a veces tenemos más de 5 vértebras lumbares, tenemos 6. Entonces puede haber una vértebra adicional, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, a partir de L1 a L4 es lo que se tiene que ver. Entonces tenemos que fijar que el paciente no tenga una escoliosis importante, si tiene una columna totalmente aplastada, con vértebras hechas un desastre, y tampoco sirve, no tiene ningún valor de referencia, digamos, uno debería pedir que sea directamente cadera o radiodistal. Entonces tenemos que fijarnos en este dibujito. Este dibujito no hace el diagnóstico, esto nos sirve para ver que se tomaron las muestras en el lugar correcto. Y después tenemos un gráfico basal, que es lo que mira todo el mundo, que estoy en verde, estoy bien, si estoy en amarillo, estoy en peligro, y estoy rojo, estoy sonado. Tiene que ver con los valores de T-score. Ustedes ven la línea del rojo, aparece con un T-score de menos 2.5 y una línea que va trazando acá. Y a partir de ahí, ¿qué es el valor de osteoporosis? Entre menos 1 y menos 2.5 es la línea amarilla de osteopenia, y por encima de menos 1, hacia positivo, estaría dentro de los valores normales. Es una forma rápida de ver. Puede servirnos porque si el paciente se hace 2 o 3 veces en el mismo lugar, puede ser que le vayan trazando la curva de evolución en el tiempo y nos sirva como un gráfico para tener una idea, para explicarle al paciente también, por ejemplo, dónde está ubicado, en qué riesgo tiene. Nosotros tendríamos que ir a fijarnos en esto que está acá abajo, que son los valores. Una forma de medir, la forma más específica de medir la densitometría ósea es estos valores, que tienen que ver en gramos por centímetro cuadrado. Pero esto no está estandarizado por la Organización Mundial de la Salud. Porque esto va a depender muchas veces del aparato, las distintas marcas de equipo pueden ir variando. Entonces, esto es importante porque hay valores que están clasificados como osteoporosis, pero nosotros nos vamos a ir a fijar en esto, en el T-score, comparado con el adulto joven. El T-score, este valor es el que nos importa a nosotros. Nosotros vemos acá que en el L1 tiene un menos 1.2, en el L2 tiene menos 2.2, en el E3 tiene menos 1.2 y en el E4 tiene menos 2.0. Lo que nosotros vamos a fijar es, aquí abajo, el anteúltimo, dice L1, L4, hace un promedio y me da el valor. Ustedes ven ahí, dice menos 1.6, esta paciente tendría, o este paciente tendría osteopenia. Si tiene más de 50 años como varón, o si es una mujer posmenopáusica. ¿Está? Y este es el porcentaje de valor. Este porcentaje no se utiliza, pero uno dice, ay, tengo el 70%, tengo el 50%. Bueno, no. Lo que me importa a mí, como médico, es el valor del Z-score en L1 y L4. Aquí hay un detalle que no se lo va a decir casi nadie, es que muchas veces cuando hay una vértebra que esté completamente diferente del resto, por ejemplo, que en vez de menos 1 diría 0, por ejemplo, hay una diferencia abismal entre una vértebra y otra. A esta vértebra le pasó algo. La descartamos y tomamos, por ejemplo, entre L2 y L4, que aquí en este estudio, acá está entre L2 y L4. Y también ven, da osteopenia, da menos 1.8. En este aparato, que debe ser un Hologic, este equipo, acá no está puesto, pero los equipos Lunar, que son otra marca, hacen una evaluación entre L1, L2, L2, L3, L3, L4, L1, L2, L3, y dan distintas opciones para cuando, si descartamos alguna vértebra, nos permita ver el valor promedio. Para que sea válido una densitometría, tiene que ser posible por lo menos medir en 2 o 3 vértebras. ¿Está? Contiguas. Si no, no sirve. Si está todas diferentes, cualquier cosa, hay error de acá, no sirve medir la densitometría. La densitometría tenemos que tomar, por ejemplo, aunque sea que me permita tomar L1 y L2. Entonces yo voy y busco, que acá no está, pero en otros aparatos figura promedio L1, L2, te da el valor, tomamos ese valor de T-score. ¿Se entiende lo que digo o es muy complicado? Sí, profe, una duda. A ver. Si yo tengo una vértebra que tenga, ponele un T-score de 2.6, digamos, menos 2.6. Sí. Pero las demás están en 1, 1.2 y entonces me tira el promedio para arriba. Sí. ¿Lo cuento como osteopenia también?
Claro, ahí está el tema. En realidad uno tiene que ver en las radiografías y tomar la posibilidad de ver el por qué en las otras vértebras tiene esa anomalía, esa anomalía. Si hay una sola vértebra, como yo te dije, no me sirve. Tiene que haber por lo menos 2 o 3 vértebras continuas para tomarme el valor. Yo la descartaría a la que está en ese caso, a la que tiene, o tomaría el promedio igual, tomaría el promedio, lo podría tomar, pero esa vértebra que está muy desfasada del resto, y si todas las otras son normales, y esa tiene mucho valor de diferencia, la que tiene mucho, por ahí la tomaría como que puede ser algún defecto o algún error, o iría a buscar el porqué. Ahí pediría una resonancia magnética, una tomografía de la columna para ver, o vería las placas, o buscaría que no tenga alguna otra enfermedad que me pueda estar dando algún error, digamos. En ese caso, no, es decir, un solo valor que me da menos 2.6, suponete, como si es en L4, y todas las otras me dan menos 1, yo no podría decir que tiene osteoporosis esa paciente. ¿Está? Entonces, profe, Sí. nos quedamos con, por ejemplo, como para cerrar la idea, con los valores que nos arrojarían, lo que sería L1 y L4. Perfecto. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Está. Y si no tenemos la posibilidad de ver entre L1 y L4 porque hay alguna vértebra, se descarta y se mide el promedio de 3 vértebras como mínimo. ¿Está? Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellas, que 3 que sean continuas. Por ejemplo, si está la L1 alterada, medimos de L2 a L4. En algunos consensos viejos, L2 a L4 se aceptaba hoy en día, pero hoy por consenso se mide de L1 a L4. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Ese valor es el que tienen que ver, que es lo que se puede llegar a preguntar, entender. Pues el resto es más finito. El resto, si hay alteraciones, se va a buscar porque algo está pasando. Muy bien. Esto es bueno, diferente ocurre en cadera. Porque en cadera, el valor que menos dé, tanto si es cuello femoral o fémur total, se toma el que está peor. Ahí sí. Ahí sí no me importa si yo le medí en las dos caderas y en una cadera da todo perfecto y en la otra, por ejemplo, en la izquierda da todo normal y en la derecha me da un T-score menos 2.5 en cuello de fémur, la persona tiene osteoporosis. ¿Se entendió eso? Es un concepto diferente. Sí, sí. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, pregunta clásica, ¿cuándo se repite el estudio? Esto tiene que ver con los gastos y la evidencia. La densitometría mide cambios en el hueso. Los cambios en la densidad mineral ósea ocurren lentamente, un 0,5% por año, un 1% por año de pérdida, como también de ganancia. Como el aparato tiene un error del 1 al 2% de error estadístico, si yo lo pido al año, no me va a decir, no voy a estar seguro si en realidad fue efectivo mi tratamiento o no fue efectivo. Hay excepciones, el uso de corticoides. Pacientes que tienen uso de corticoides o tienen algún reposo prolongado que pueda requerir, se pueden repetir una densitometría entre los 6 meses y los 12 meses porque puede haber cambios importantísimos en la masa ósea en poco tiempo. Pero en general, uno debería hacer un control en los casos serios al año y después cada 2 o 3 años. Si no, no tiene sentido. A veces vienen personas que tienen una densitometría completamente normal y vienen con 5 densitometrías desde los 45 años, qué sé yo, una locura. Una mujer de 50 años que tiene una densitometría que tiene un T-score de menos 1. Después tiene al otro año menos 1.1, al otro año menos 1.1, al otro año menos 1.1. ¿Para qué le pedimos tanto? Si sabemos que no va a perder la masa ósea en un año como para tener osteoporosis. Uno puede esperar. Se entiende el concepto también. Quiero que entiendan el concepto. Uno pide un estudio si va a aportar alguna información que sea relevante, que me permita tomar una conducta. Si es algo que no me va a aportar nada porque no hubo ningún cambio clínico, no tiene ningún sentido porque el aparato no va a tener la sensibilidad para diagnosticar un cambio relevante. Medimos, bueno, los datos para el seguimiento, que esto uno puede medir la altura, por ejemplo, también. No lo hacemos habitualmente, lamentablemente. Pero sí, sería lo correcto medirle la altura al paciente y si va perdiendo altura, si va perdiendo más de 1 o 2 centímetros por año, claramente algo está pasando y ahí repetimos la placa de control para descartar alguna fractura. Siempre evaluar el historial de caídas, el tema de la visión, si tiene cataratas, si tiene presbicia, si tiene miopía severa, el estado nutricional, el estado muscular, la fuerza. Eso es muy importante porque también son importantes para definir el tratamiento.
Si la persona se cae todo el tiempo, es una paciente que tiene riesgo independientemente también de su masa ósea. Bueno, y el laboratorio, espere que quiero ver qué hora estamos. Son las 9 ya, bueno, a mí. Perdón, a mí me surgió una duda. A ver. Con el tema del seguimiento. Sí. Yo había leído en una guía A que ver. según el grado de osteopenia que tenga el paciente, puede determinar cada cuánto le pedimos la densitometría siguiente. Bueno, si la paciente tiene osteopenia pero tiene menos 1.1, quizás por ahí no es tan relevante. Si tiene menos 2.4, que también es osteopenia, claramente es una paciente en altísimo riesgo, está en el límite, es una cuestión de 0.1 puntitos, digamos. Esa paciente sí requiere quizás un seguimiento un poco más estricto. Y muchas veces, si tiene osteopenia pero tiene menos 2.4, quizás es una paciente también para tratar. Ahora lo vamos a ver en tratamiento. Es decir, es una cuestión de criterios. Es decir, el tiempo o el tema de la osteopenia va a depender del tiempo de la... Por ejemplo, si tiene dos densitometrías separadas de 2 años, una del 2020 y otra del 2022, y el cambio fue muy importante, aunque siga siendo osteopenia, quizás por ahí sí requiere una nueva evaluación, porque puede ser que sea progresivo y podamos detectar una osteoporosis precozmente. Si tiene 2 densitometrías óseas con menos 1 y menos 1.2 en el transcurso de 2 años, y quizás no hay que repetir. Es decir, el valor tiene que ver con el grado de la osteopenia y los factores de riesgo asociados. No hay un punto que diga hay que pedirla con la osteopenia desde acá tanto, sino que es una cuestión de sentido común. Por ejemplo, si tiene 2 densitometrías con osteopenia de menos 1.5, pero tiene pérdida de altura de 5 centímetros de altura, y pedimos una radiografía y eventualmente sí una nueva densitometría. ¿Se entiende lo que digo, no? Quiero que se entienda esto como... Está. Bien, desde el laboratorio, nosotros recordemos que nosotros vamos a buscar causas secundarias. Entonces, el patrón básico del laboratorio, uno puede pedir la rutina general, todo lo que ustedes quieran, siempre general, pero lo que uno necesita es del metabolismo fosfocálcico, que me puedan dar herramientas para el diagnóstico diferencial, son el hemograma, donde vamos a descartar que no tenga anemia, que no tenga alguna otra enfermedad, por ejemplo, un linfoma, una leucemia, alguna cosa que pueda estar afectando algún hueso, que nos va a dar una idea del estado nutricional, si tiene antecedentes de algún problema, por ejemplo, un hemograma con anemia puede ser una paciente que tenga una enfermedad celíaca o trastorno de mala absorción. El fósforo y el calcio van siempre unidos, por lo cual siempre la fosfatemia y la calcemia se deben pedir, la calcemia total, en miligramos por decilitro, y normalmente en la osteoporosis van a estar tanto el fósforo como el calcio en sangre normal. La calciuria de 24 horas, que nos va a dar un parámetro de la eliminación de calcio diario y puede darnos una idea del estado de nutrición y del aporte de calcio del paciente o de la pérdida de calcio por alguna cuestión renal o por algún motivo genético que le den la pérdida de calcio. Muchas veces, esto les digo, ustedes cuando alguien le venga con una hipercalciuria más allá del valor normal, no digan que la paciente está perdiendo calcio. Puede ser que esté eliminando lo que no necesita. Si uno ve una calciuria elevada, lo único que tiene que hacer es repetir el estudio con dieta, que se llama calciuria de 24 horas con dieta restricta, con restricción de calcio, la ingesta de calcio. Son 3 días que no se le da nada que tenga lácteo, nada que tenga la menor cantidad de calcio posible, y se compara con una dieta normal. Si el paciente, después de una dieta sin calcio, normaliza su calciuria, es decir, no pierde calcio en exceso, no tiene ningún problema. Dejémoslo en paz y no le empecemos a dar pastillas y porquería que dan la mayoría de los médicos. Hacemos esa macana. La creatininuria es importante, la función renal, como yo le dije, es importante porque tiene que ver que los pacientes de insuficiencia renal tienen más riesgo y aparte para cualquier medicamento que vamos a dar, la función renal es importante. El hepatograma, no por el hepatograma en sí, digamos, porque tenga una hepatitis. Bueno, por supuesto, si el paciente sabemos que tiene una hepatopatía crónica, lo vamos a pedir. Pero lo que buscamos principalmente es la fosfatasa alcalina como marcador de formación de hueso. En la osteoporosis debería estar normal. Y en el caso de alguien que tenga una fractura aguda, y el hepatograma puede dar una fosfatasa alcalina elevada y que me va a dar la idea de que se está regenerando el hueso fracturado. O puede tener una enfermedad de Payet, o puede tener una cirrosis biliar primaria, o puede tener una enfermedad tumoral, o puede tener un hiperparatiroidismo, o alguna enfermedad que pueda dar una fosfatasa alcalina elevada. Y el dosaje de vitamina que participa en el metabolismo óseo, que es la 25-hidroxivitamina D2 más 3, así se pide. Dosaje de 25-hidroxivitamina D2 más 3. Como verán acá, uno no pide otras cosas. Esto es lo básico.
Si nosotros sospechamos que tiene, van a encontrar por ahí en algunos libros, en algunos textos que se pide TSH, por ejemplo, también. No está mal, pero uno debe tener un patrón general. Si me da que él tiene una osteoporosis con una densitometría ya detectada con osteoporosis y tiene antecedentes familiares de hipotiroidismo, pidamos una TSH. No está mal. Pero no es la rutina básica que se recomienda. Esto es por consenso. Pero van a encontrar en algunos lugares y en algunos consensos nuevos, algunos más actualizados, que por ahí la TSH está pedida como rutina. Otros estudios que uno puede pedir, como complementario a esto, es el pedido, por supuesto, de la TSH recién, que no, yo diría que se puede pedir, pero no está mal. Los anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomicio, en el caso de sospecha de enfermedad celíaca. El dosaje del cortisol matutino, para ver si tiene una hipercortisolemia, y eso podría ser en un paciente con un Cushing, o en un paciente que tiene un cortisol sérico extremadamente bajo, en alguien que esté tomando corticoides, por ejemplo, dexametasona o un corticoide que inhiba la producción propia de cortisol endógeno. Entonces ya también nos da la idea de que ese consumo de corticoides es importante y es un factor de riesgo. Y la paratormona intacta, que así se pide en los casos que sospechemos hiperparatiroidismo primario. Dosaje de paratormona intacta. Después, esto está muy discutido hasta el día de hoy, que sí, que no, los marcadores de formación y los marcadores de resorción. Cuando el hueso tiene el metabolismo de formación y resorción, digamos, es un balance. En general, el marcador de formación por excelencia es la fosfatasa alcalina total, o la ósea. Se puede pedir la fracción ósea de fosfatasa alcalina, también es bastante específica, pero en general la fosfatasa alcalina total no hay grandes diferencias en criterios en beneficios en el diagnóstico, y la fosfatasa tendríamos que tenerla, sería una herramienta importante. El dosaje de osteocalcina y el propéptido colágeno tipo 1 es muy exquisito y posiblemente no se los autoricen, se tiene que sospechar alguna patología muy especial o en un paciente muy, muy especial. Sepan cuáles son, pero de rutina no lo hacemos. Yo creo que la fosfatasa alcalina, está demostrado que la fosfatasa alcalina total o la fosfatasa alcalina ósea son suficientes para ver marcadores de formación. En un Payet podría tener alguna utilidad la osteocalcina o el propéptido procolágeno tipo 1. Y como marcadores de resorción, es decir, de osteoclastos que están degradando el hueso, la de oxipirinidina urinaria o desoxipirinidina, como se llaman, de orina, que se puede tomar en 2 horas o de 24 horas. Estos son productos de desecho de la resorción ósea, entonces estos pueden dar elevados y nos dan una idea de que se está degradando rápidamente el hueso. Hoy en día se prefiere los telopéptidos terminales del colágeno tipo 1, no del procolágeno, del colágeno tipo 1, como son el CTX, es decir, la porción carboxiterminal y la porción N-terminal a nivel urinario también, o sérico. Si están elevados estos valores, sabemos que hay cualquiera de estos, la desoxipirinolina, los telopéptidos, o el CTX o el NTX, sabemos que hay un gran proceso de resorción. Significa que el hueso, en teoría, se está degradando más rápido, está en fase de que el equilibrio está tirando más hacia a la resorción que a la formación de hueso. ¿Esto tiene algunas utilidades clínicas? Puede tener, ahora la vamos a charlar, pero no en todos los pacientes se pide. Y no está demostrado que sea un valor que marque mucho la diferencia. Pero bueno, sepan que existen. Lo van a leer ustedes, saquen sus propias conclusiones, lo van a ver, si buscan algún consenso, alguna cosa, si buscan por ahí, van a encontrar cuál es la utilidad o no. Otra herramienta que tenemos en la evaluación de osteoporosis es esta herramienta de evaluación que tenemos, el índice FRAX. En realidad es una herramienta de cálculo, es un cuestionario que está homologado en muchos países del mundo, donde se evalúan el riesgo de fractura a 10 años en base a estas preguntas y estos datos que tenemos que obtener. ¿Cuál es la ventaja del índice FRAX? Que nos permite valorar el riesgo de fractura y poder darle prevención al paciente sin tener una densitometría ósea. ¿Cuál es el defecto de este estudio? Es que, para cada país está calculado con distintos valores.
tenemos que usar la nuestra, que es la de Argentina. Si uno busca en internet, busca índice Frax Core Argentina y va a aparecer un mejor para nosotros. Si buscan de Inglaterra, va a aparecer para Inglaterra. Si buscan para Estados Unidos, va a aparecer para Estados Unidos. Tiene un valor en la mujer perimenopáusica o posmenopáusica y hasta los 60, 65 años. Después ya el valor de precisión un poco se pierde. En el hombre también tiene que ser un paciente con hasta 70, después de los 70 años y hasta los 70, 75 años, pero si bien el score permite la evaluación entre los 40 y 90 años, tengamos presente esto, que cuanto más riesgo hay en la persona, y que con el riesgo de prevención que tiene que ver en la edad posmenopáusica temprana de la mujer o a los 70 años en el hombre, hacer un índice Frax a una persona de 20 años no tiene mucho valor, o a los 37 años o a los 85 años, digamos. En ese caso, una placa, una densitometría y mucho más efectivo. ¿Qué pedimos? La edad, el sexo, sabemos que la mujer es un riesgo, el peso, sabemos que un peso con un índice de masa corporal bajo, por eso le piden estatura y peso, esto va a calcular el índice de masa corporal y va a dar riesgo, a menor densidad mineral ósea, índice de masa corporal, perdón, mayor riesgo. El tema de fracturas previas, como yo le dije, los antecedentes de familiares son muy importantes. Esto tiene mucha importancia. El tema del tabaquismo, que acá tenemos que considerar que estén fumando activamente y en una cantidad suficiente, digamos, ¿no? Porque si fuman cigarrillo cada 2 días, yo no lo pondría como fumador activo. Los glucocorticoides, sí, el uso crónico, mayor de 5 miligramos o 7,5 miligramos de prednisona por día por más de 3 meses. Eso es un factor de riesgo importante. Y padecer artritis reumatoidea. Osteoporosis secundaria también. Si sabemos que el paciente tiene una osteoporosis vinculado con una enfermedad de Cushing, hay que marcarlo. El alcohol más de 3 dosis diarias, esto es 3 dosis de whisky, 3 vasitos de whisky, 3 vasitos de vino, tanta cantidad en realidad, por concentración de alcohol, pero se considera que sea más de 30 gramos de alcohol por día, más o menos. Tiene que calcular el porcentaje que tiene cada bebida y hacer el cálculo más o menos. Y si tenemos la posibilidad de calcular, de tener disponible la densidad mineral ósea del cuello femoral, lo podemos agregar, pero eso se agrega en valores de T-score. Algunos aparatos lo miden en gramos por centímetro. Se puede agregar acá o no. Si no lo tenemos o no lo queremos poner, podemos calcular igual y nos va a dar un índice. Un riesgo en porcentajes. A ver si tengo algo más acá. Esto. Perdón. Sí. Perdón que lo haga volver un poco para atrás. Dale, pero dale, antes de que siga más, le quisiera preguntar cuáles serían los valores de fosfatasemia, calcemia o calciuria 24 horas normales. Están los libros. De fosfatasa alcalina es lo que te dice el valor normal del laboratorio donde vos lo pidas. Si te dice que el valor normal es 240 unidades, 240. Si te dice que es 300, 300. Si te dice que es 240, 240. Y si te dice que es 104, es 104. Es decir, vos lo que tenés que buscar es que si la fosfatasa alcalina está elevada por valor más allá de los valores normales. No hay un valor que digamos esto es peligroso, no. La fosfatasa alcalina es el valor normal de lo que te da el laboratorio. Y del otro me preguntaste de qué es lo que... de la calciuria. Bueno, la calciuria tiene que ver en general, se toman como valores por kilogramo de peso promedio, más o menos 3 miligramos de calciuria por kilogramo de peso. Si la persona pesa 70 kilos, si pierde más de 210 miligramos por día en la mujer de calcio, se considera que hay una pérdida excesiva, pero eso es relativo. Y en el hombre hasta 4 miligramos por kilogramo de peso de calciuria se puede aceptar. Pero en realidad, la mejor forma de saber si el paciente tiene una hipercalciuria, más allá de medirlo en miligramos por día, es hacer un índice que se llama relación entre la calciuria y la creatininuria de 24 horas. Se pide en sangre, se pide en orina, calciuria de 24 horas y creatininuria de 24 horas. Eso se pasa todo a miligramos por decilitro y se divide, a ver si se entiende, la cantidad de calciuria sobre la creatininuria. Y eso va a dar un índice, un numerito.
Si es mayor de 0,31, se dice que hay hipercalciuria. A ver si se entiende. Si, por ejemplo, pierde 400 miligramos de calciuria y tiene una creatininuria de 1500 miligramos por día, posiblemente ese paciente no cumpla los criterios de hipercalciuria, aunque por valor de calciuria parecería. Si el paciente pierde 1000 miligramos 300 miligramos de calcio por día y tiene una creatininuria de 900, si uno hace la división, les va a dar 0,33. Y eso les va a dar que tiene calciuria elevada. Yo no sé si se entendió, pero eso me permite una mejor definición de la pérdida de calcio. Medir la vinculación que hay entre la calciuria elevada y la creatininuria, que me da un índice de función renal y de masa ósea. De masa, perdón. Sí, se entendió, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, el índice FRAX nos va a cuantificar el riesgo a 10 años y se hizo por definición. Si quieren, por ahí lo pueden encontrar, en algún lado está la definición, uno busca el índice FRAX y explica todo, cómo se hizo, cómo está, todo, si lo quieren leer mejor. Pero en general nosotros lo que evaluamos es, miramos el numerito de riesgo de fractura y nos va a dar, el aparatito nos va a saltar con 2 riesgos. De fractura mayor, que significa fractura de columna, fractura de vértebra o fractura o de radio distal, y de fractura de cadera solamente. Por ejemplo, el valor que mide el riesgo de fractura importante, por ejemplo, para fracturas mayores tiene que ser mayor al 20%. Para algunos y algunos dicen mayor del 10%. Esto lo van a encontrar, yo le diría que un índice FRAX, un riesgo de mayor al 10% ya es para prestarle atención. Pero los criterios son mayor del 20%. Lo pueden encontrar, por ahí capaz que alguno puede ser que haya cambiado, pero en general, ya con mayor del 10% tiene cierto criterio y mayor del 20% no hay duda. Por ejemplo, si dice mayor del 20% de riesgo para fracturas mayores, el paciente está en riesgo y ese paciente va a necesitar tratamiento. O puede ser que le venga el informe en el papelito, salta el resultado, dice riesgo de fractura mayor del 3%. Cuando es mayor del 3%, o igual o mayor del 3%, esa paciente está en alto riesgo de fractura y va a requerir tratamiento. Para esto me va a servir a mí este índice, que independientemente de que yo tenga estudios complementarios y de imágenes o de densitometría, si la paciente tiene un examen clínico y factores de riesgo clínico, sin necesidad de imágenes y sin densitometría, uno podría iniciar un tratamiento si descarta una causa secundaria. Para eso me sirve el índice FRAX. Y esto lo podemos hacer en cualquier lugar de baja complejidad, porque llenar la fichita y tomarle el peso, la altura, si fuma o no fuma, eso lo podemos hacer. Pero recuerden, a ver, les pongo un ejemplo. Una mujer de 60 años viene y quiere saber, esta es por ejemplo la persona que tenía miedo, que hoy me preguntaba alguien, no me acuerdo quién, me preguntaba si tenía miedo y qué estudio le hacíamos. Bueno, bien, tiene 60 años y tiene miedo. Le hacemos el índice, le calculamos el índice FRAX. Y me da en cadera que tiene el 1% de riesgo y a nivel de fractura mayor tiene el 5%, esa paciente tiene bajo riesgo y por ahí no hay que hacer mucho más nada, más que indicarle ejercicio, la ingesta de calcio, la ingesta de vitamina D, y la exposición al sol y ese tipo de cosas que uno va a indicar como cuestión de prevención. Para eso sirve. Bien. Vamos a ver qué hora vamos. Falta menos. Yo no sé ni cuántos van quedando, yo calculo que algunos ya deben haber abandonado. Bueno, no los estoy viendo, así que para los que están presentes. Medidas generales. Prevención. Factores modificables durante el crecimiento, desarrollo y adultez. Ejercicio, buena alimentación. La genética no la podemos cambiar. Evitar el alcohol, evitar el cigarrillo. Esas son medidas de prevención. ¿Está? La ingesta de calcio, recomendable de 1000 a 1200 miligramos por día. En las embarazadas, 1200 a 1500. El consumo de proteínas, esto es muy importante para la masa de crecimiento óseo y muscular, 1 gramo día más el complejo de vitaminas, vitamina D, magnesio, que tenga un buen aporte de alimentación, actividad física, tanto muscular como de tipo de impacto mecánico, con los ejercicios de carga, ejercicios contra resistencia, la exposición al sol,
Y los suplementos en caso de ser necesario, que haya déficit. Suplementos de vitamina D, que en general son los requerimientos básicos, son de 800 unidades por día en una persona estándar, puede ser un poco más en una paciente embarazada. Uno puede dar, ustedes sabrán, y ya capaz por ahí algunos lo saben, no lo saben, pero la vitamina D3 y la vitamina D2 como suplementos tienen una duración bastante prolongada. La vitamina D3 un poco más. La vitamina D3 se pueden dar en dosis mensuales o una vez cada 2 meses o hasta cada 3 meses en altas dosis, en megadosis. Por ejemplo, 100.000 unidades cada 3 meses como preventivo o 100.000 unidades mensuales o cada 15 días en un paciente que tenga déficit de vitamina D y tenga osteoporosis hasta lograr valores normales de vitamina D en sangre y después hacer un mantenimiento. Y, bueno, por supuesto, la prevención de caída. Estas son medidas generales que debemos tomar en todo paciente para evitar la osteoporosis y ya en el tratamiento de la osteoporosis. La ingesta de calcio, todas estas cosas son muy importantes. Tratamiento farmacológico. Perdón, ¿alguien preguntó? Sí, yo pregunté. No, porque estamos hablando del tema del calcio, sí, que vienen los comprimidos de 1200, 1300 miligramos, pero sí, de esa cantidad trae solo un porcentaje que es activo. Claro. ¿No? Por ejemplo, el gluconato de Exacto. calcio trae, por ejemplo, no sé, por decir un 20%. Sí. Se dan 1300 total. Eso es de calcio elemental, lo que pasa es que es muchísimo. En realidad, si uno se pone a pensar en eso, por ejemplo, el citrato de calcio, que dice 1500 miligramos, en realidad son 300 y 350, 375, 330, no me acuerdo exactamente, creo que son 300 miligramos de calcio elemental. Pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta la ingesta de nuestra alimentación también. Entonces, quizás no le tenemos que dar 1500 miligramos o 1200 miligramos de calcio en forma de comprimidos. Sí podrían ser necesarios en alguien que no tenga una ingesta, que no tolere o que por algún motivo tenga alguna deficiencia en la absorción o que tenga algún problema, o en un paciente con insuficiencia renal que hay que darle mucho más calcio y calcio con vitamina D. Pero en general, ¿cómo va a calcular que el paciente está recibiendo una buena dosis de calcio en la ingesta? Midiendo la calciuria. Si el paciente tiene una buena calciuria, sabemos que en general está teniendo una ingesta relativamente buena. Porque a mí me preocuparía en un paciente que tenga una calciuria muy baja, porque lo más probable que sea por una falta de ingesta de calcio. En ese caso, la forma que tenemos es, le vamos agregando calcio, puede ser carbonato de calcio, citrato de calcio, gluconato de calcio y otras formas de sales de calcio, hasta lograr que tenga una calciuria normal, de 2 miligramos por kilo de peso, vamos a ponerle una cosa así, 2, 3 miligramos por kilo de peso. ¿Se entiende esto, no? Bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Profesor, perdón, ¿no podría ser por la calcemia y por los índices séricos de vitamina D también? Porque yo encontré una guía como objetivo de calcemia 8,5 a 10,5 y vitamina D de 20 a 50 nanogramos por mililitros como objetivo del tratamiento. De vitamina D me estaba preguntando, no te escuché porque te escuché bajito. Vitamina D, perdón, sí. Vitamina D y calcemia, pero séricos en sangre. De vitamina D lo recomendable es que tenga por encima del valor considerado como valor normal, que son 30 nanogramos por mililitro. Es recomendable. Si sí, 20 a 50. 50 nanogramos por mililitro no hay ningún problema, el paciente no se va a intoxicar. Quizás no es recomendable que el paciente tenga con 100 nanogramos por mililitro, estamos dando una ingesta elevada. Con valores entre 20 y 30 nanogramos por mililitro, que es como una pequeña insuficiencia, una insuficiencia. En realidad, en los textos antiguos el valor normal era 20, y en realidad lo que produce cuando tenemos déficit de vitamina D, empieza a actuar, se empieza a activar las glándulas paratiroides a producir paratormona y puede producir osteoporosis. Entonces, lo recomendable es que esté por encima de 30. Concepto, 30 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre. ¿Está? Otra cosa, profe, con respecto a la vitamina D. Sí. En pacientes con insuficiencia renal grave, sí. ¿Ahí se puede dar calcitriol, por ejemplo, que es la forma activa de la vitamina D? ¿O Depende. Si el paciente si tiene un gran déficit, sí. En realidad, uno puede, en algunos pacientes con vitamina D3,
vitamina D3, en general no hay problema, puede haber algún grado de conversión. Si no hay síntesis a 1,25 hidroxivitamina D3 que hace el riñón y hay un déficit, se puede dar el calcitriol, ¿sí? En dosis de, me mataste, creo, de 25 a 50 miligramos por día. Microgramos por día, de 25 a 50 microgramos por día, o hasta un poquito más también, pero hay que controlar la calcemia ahí. Y después, si no, se dan otros análogos, como otros medicamentos que se dan en insuficiencia renal crónica, que no vienen a esta charla, que son los calcimiméticos, que son otro tipo de drogas. Pero sí, el concepto es que en insuficiencia renal muchas veces es necesario dar directamente el calcitriol, y no el calciferol, que es la vitamina D3. Se puede. Sí. Profe, A ver. yo tengo una duda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con osteoporosis, Sí. ¿no? Y nos indican que está tomando, por ejemplo, citrato de calcio y también tiene alendronato, que sería un bifosfonato. ¿Por qué se le daría el bifosfonato a este paciente y no solamente el citrato de calcio? ¿Cómo es la pregunta? Perdóname de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué? No te entendí. Tenemos un paciente con osteoporosis, ¿no? Sí. Y está medicado con citrato de calcio, ¿no? Y bifosfonato. Por ejemplo, el alendronato. ¿Por qué no solamente se le da el citrato o solamente no se le da el bifosfonato y se le tiene que dar esta combinación? Bueno, a ver. En realidad está demostrado, a ver, si la paciente o el paciente realmente tiene una buena ingesta de calcio y tiene valores normales de vitamina D en el cuerpo, 40 nanogramos y qué sé yo, y tiene una ingesta de una calciura normal, en realidad uno podría dar un bifosfonato solamente. Pero el agregado de vitamina D y calcio en comprimidos o en suplementos tendría una mejoría. Los pacientes tendrían una mejoría en la densidad mineral, tendrían mejoría en los resultados a largo plazo, porque no podemos asegurar que el paciente siempre esté consumiendo normalmente la ingesta de calcio suficiente como para tenerlo, y no vamos a estar midiendo todo el tiempo eso, digamos. Es recomendable. Y yo en realidad diría que sería lo más razonable. Lo vuelvo a repetir, hay casos en el cual uno ve que una persona que come bien, que no tiene ningún déficit nutricional, que no tiene ningún problema, que tiene una ingesta y una calciura normal, con una calcemia completamente normal y no tiene ninguna otra enfermedad asociada, el uso del bifosfonato también solo podría ser de utilidad. Lo que no es muy recomendable para tratamiento es usar el calcio solo o calcio con vitamina D tampoco. Si bien eso puede disminuir un poco el riesgo, no sería para tratamiento vinculado, para mejorar la densidad mineral ósea. Ahí necesitamos alguna droga que actúe directamente sobre la resorción y la formación. Entonces, si tenemos una paciente, por ejemplo, que tiene una ingesta que no es muy adecuada y que tiene por ahí otros factores de riesgo o de alguna otra comorbilidad, es recomendable esta combinación. Con algún agregado de vitamina D, que cumpla los criterios, esto que decimos, por lo menos 800 unidades por día de vitamina D, eso sería lo más razonable para que haga un tratamiento correcto. Puede ser que la paciente tenga intolerancia al calcio, que le produzca constipación intestinal, bueno, en ese caso, que le produzca acidez, o que le produzca ardor, o que le produzca algún otro síntoma. Bueno, costo-beneficio, tampoco vamos a someter a un paciente a algo que no es necesario, digamos. Pero la vitamina D se puede dar también. Muchas veces algunas personas no tienen alteraciones en la calciuria ni en la calcemia, pero tienen déficit de vitamina D. Reponemos los valores de vitamina D y después mantenemos, si vemos que está todo bien, por ahí le decimos que tome cada tanto un suplemento de vitamina D y algún suplemento de calcio adicional, y con los bifosfonatos. Ok, gracias. De nada. Bueno.
A ver entonces, vamos a ver aquí. Vamos de vuelta. Se ve la pantalla general, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Reducir las fracturas. Francamente, reducir las fracturas. Siempre descartar las causas secundarias, es obligación, porque si tenemos una causa secundaria la podemos modificar. Por ejemplo, si tiene enfermedad celíaca, le vamos a indicar una dieta para celíacos sin gluten y se va a acabar muchas veces el problema. Va a ser solamente esa actitud podría mejorar la masa ósea de la persona. Por supuesto, si tiene una osteoporosis muy severa, vamos a tener que tratarlo, pero ya el solo hecho de sacar el factor causal mejora la calidad del hueso. Es recomendable emplear el score FRAX, sobre todo en el grupo etario que comentamos, entre los 50 y 65 años, si bien se puede usar antes o después, pero si tenemos la posibilidad de emplear el índice FRAX, nos es favorable para sacar conclusiones de necesidad de tratamiento. Bueno, acá tenemos tratamiento inicial. Lograr, acá está, mira, la respuesta justo de la pregunta que me habían hecho recién es esto, que la vitamina D sea mayor a 30 nanogramos por mililitro, que la ingesta de calcio sea mayor a 1 gramo por día, 1 gramo 200, que como primera elección, si no hay contraindicaciones, una úlcera, intolerancia, algún efecto adverso, el uso de bifosfonatos en vía oral son de primera elección, nos queda la vía endovenosa en el caso de intolerancia, ahora vamos a hablar de estas drogas. El uso del denosumab o el ácido zoledrónico, el ácido zoledrónico es un bifosfonato también. El teriparatide son 3 tipos de drogas diferentes que son cuando esto no ha sido efectivo o no se puede tolerar. Tenemos estas otras drogas, el denosumab, el ácido zoledrónico y el teriparatide. Ahora vamos a ver. Y haciendo los controles periódicos cada 3 o 6 meses con las cuestiones de criterios de laboratorio, y al año alguna radiografía y eventualmente una densitometría para ver si hay respuesta, y si no mejora, dice, derivación al especialista. Bueno, a veces podemos mejorar o a veces no. No es necesario hacerlo estrictamente, pero si quedan dudas o están pensando en alguna patología metabólica importante que no manejemos, derivar al endocrinólogo o al especialista en metabolismo fosfocálcico o a los reumatólogos en general que tenemos bastante buena formación en metabolismo de esto, o al que sepa. O si ustedes alguien que sepa más, puede ser un ginecólogo, puede ser un clínico que sepa mucho de esto, ningún problema. Bien. Entonces, primero valoramos los factores de riesgo, determinamos una categoría de riesgo a través de los criterios FRAX y hacemos los estudios, nos fijamos si hacemos los análisis de laboratorio, hacemos la densitometría ósea, y eso nos va a permitir considerar más o menos cuáles son los factores de bajo riesgo, los pacientes con riesgo alto o mediano. Esto mírenlo acá, pero la idea es que vamos a hacerlo más sencillo. Paciente que tiene osteoporosis le vamos a dar bifosfonatos como primera elección. ¿Por qué? ¿Por qué bifosfonatos orales? El concepto que usted tiene que saber es porque son efectivos, son los costos efectivos más importantes, son los más económicos, son simples de dar, y tiene una disminución de riesgo de fractura entre el 40 y el 50% de fractura, de reducción. Entonces son extremadamente importantes. Como ustedes verán acá, la mayoría rondan esos valores, no cambian mucho. Sí, después veremos hay algunos que tienen una mayor respuesta de disminución de riesgo de fractura, pero son para casos excepcionales. Entonces, los antirresortivos, los bifosfonatos, tratamiento de elección. ¿Cuál es? Alendronato, el más antiguo de los que tenemos disponible en la Argentina. Alendronato en dosis de 70 miligramos por semana vía oral, en ayunas, con agua, sin comer ni beber ningún líquido ni lácteos por 1 hora mínimo, y no acostarse para evitar el reflujo o la pirosis por una cuestión del medicamento. Lo mismo va a ocurrir con el risedronato y el ivandronato. El risedronato se puede tomar básicamente el risedronato en forma mensual. El concepto que sea en forma mensual, en dosis de 150 miligramos por mes, también en ayunas, con las mismas indicaciones del alendronato. El ivandronato también, en forma de 150 miligramos una vez al mes. Esa es la dosis por vía oral. Estos 3 son por vía oral, ¿no? Alendronato, risedronato e ivandronato. Por vía oral.
Entonces, alendronato una vez a la semana, risodronato y ibandronato una vez al mes, en dosis de 150 miligramos y 70 miligramos para el alendronato. Las diferencias entre estos, el ibandronato viene en forma endovenosa, de 3 miligramos, y se pasa cada 3 meses. Es una opción. Ibandronato intravenoso cada 3 meses. Y otra diferencia que tiene entre el ibandronato y el risodronato es que el risodronato ha demostrado eficacia tanto a nivel de columna lumbar como fémur, y el ibandronato preferentemente a nivel de columna lumbar, pero no tanto a nivel de fémur. Pero bueno, no hay ningún problema. Es una droga efectiva igual. No tanto. Entonces, una pregunta. Sí. Ante la aparición, por ejemplo, de algún efecto adverso de los bifosfonatos, como puede ser la osteonecrosis de mandíbula y las fracturas atípicas, ¿se descontinúa directamente el fármaco, no se vuelve a tomar, no? Ahora vamos a charlar si, en general eso no ocurre de inmediato, eso ocurre después de un gran tiempo de tratamiento, y si aparece osteonecrosis de mandíbula, sí, lo recomendable es no utilizarlo, francamente. Si uno asume que, a ver, porque los bifosfonatos aumentan el riesgo de osteonecrosis de mandíbula en pacientes que generalmente tienen algún otro factor, o tienen una enfermedad con debilitante ósea, como puede ser el tumor bajo quimioterapia, pacientes muy desnutridos o pacientes con enfermedad periodontal. Pacientes con una muy mala dentadura, con infecciones de periodontitis, tienen mucho mayor riesgo de presentar una osteonecrosis. En esos pacientes yo directamente quizás posiblemente ni los utilizaría. ¿Está? El paciente que tiene una muy mala dentadura o que está en tratamiento quimioterápico con alguna evidencia de algún problema o está por hacerse algún implante dentario o alguna cosa, no lo utilizaría yo no lo utilizaría como primera elección. Si bien el riesgo de osteonecrosis es bajo, pero en estos pacientes aumenta. Pacientes con quimioterapia, pacientes desnutridos o pacientes con periodontitis. Si el paciente estamos en tratamiento y presenta una osteonecrosis de mandíbula, por supuesto que hay que suspenderlo. Igual, recuerden que el efecto de los bifosfonatos, recuerden, no, les digo que el efecto de los bifosfonatos es de efecto prolongado. Si el paciente viene hace 2 años tomando bifosfonato y yo se lo saco, el paciente va a seguir con el efecto del bifosfonato por 6 meses más, como mínimo, o más, o 1 año, y bueno, igual hay que sacarlo, pero ya está. Ahí va, es una cuestión de cirugía maxilofacial y del odontólogo la resolución del problema de la osteonecrosis. Bien, entonces estos 3 fármacos son los más importantes: risodronato, alendronato y ibandronato, como drogas clásicas, por vía oral. Si hay factores de riesgo aumentados o hay intolerancia, tenemos 2 opciones: o el ibandronato intravenoso o el ácido zoledrónico, que se administra en forma intravenosa en 5 miligramos anualmente, periodo de 10-15 minutos, 15-20 minutos, intravenoso. El ibandronato se puede pasar en 15 segundos, 20 segundos, pero el ácido zoledrónico se pasa un poquito más lento. Una vez por año, y el ibandronato cada 3 meses. ¿En qué paciente? Bueno, ya dijimos, en algunos que por algún motivo no puedan tolerar la vía oral, o en pacientes que ya tengan algún aplastamiento vertebral, por ejemplo, el ácido zoledrónico claramente es mucho más efectivo. Ustedes ven acá una respuesta de disminución del 70% comparado contra el 50 o 41%. Claramente. Es importante. Después, dejo de lado el raloxifeno y la terapia de reemplazo hormonal porque claramente hoy no son de uso de primera ni de segunda elección, qué sé yo, son última elección, o en casos puntuales por alguna cuestión clínica que permita su uso. El uso de la calcitonina tampoco, en Argentina ya casi, creo que ni hay calcitonina, ni se vende ya. La calcitonina nasal, porque los efectos beneficiosos son extremadamente muy bajos comparado con estas drogas que claramente son muy efectivas y mucho más fáciles de tomar y con mejores resultados. El ranelato de estroncio no está más en Argentina, no existe, no se usa más. El teriparatide es una forma recombinante de la paratormona, una fracción de la paratormona, que administrada en pulsos, es decir, en una aplicación diaria de 20 microgramos subcutáneo por día, es una droga, a diferencia de los bifosfonatos, es una droga anabólica, es decir,
que forma hueso. Los otros lo que impiden es el desgaste del hueso, la resorción del hueso. En cambio, el teriparatide en forma de 20 microgramos por día, subcutáneo, por un lapso máximo de 2 años, es un importantísimo formador de hueso. Y como ustedes verán, también es muy efectivo en fracturas vertebrales, sobre todo para fracturas vertebrales. Y fracturas no vertebrales también. Es muy efectivo, más efectivo que todos. Existe también una otra droga que se llama avaloparatide, pero no está disponible en la Argentina, que cumpliría la misma función que el teriparatide. El teriparatide en la Argentina está una marca que se llama Forteo, que viene en la cajita que ponen en la heladera, se guarda todos los días, se va aplicando una aplicación diaria, es bastante molesto. Y la contraindicación para usar estas drogas serían la hipercalcemia o el riesgo de... tienen el riesgo de sarcoma óseo. Sarcoma. Tener cuidado. Es un temita que hay que tener cuidado. Y una droga que se usa mucho es el denosumab, que también se utiliza cuando puede fallar estas drogas, cualquiera de estas que están acá, de los bifosfonatos, cuando fallan, o cuando hay una paciente que tiene, por ejemplo, ya una fractura de entrada o altísimo riesgo. El denosumab es muy efectivo. El denosumab es una droga, es un anticuerpo monoclonal, que actúa como si fuera la osteoprotegerina. En realidad, actúa bloqueando el sistema RANK ligando, no importa, son anticuerpos, son receptores de entre el osteoclasto y el osteoblasto que hacen que se active la resorción. Yo le doy este anticuerpo que actúa como un anti-RANK ligando, digamos, como un RANK ligando, anti-RANK ligando, y impide la resorción del hueso. La dosis del denosumab es de 60 miligramos en forma subcutánea cada 6 meses, y es muy efectivo, francamente es muy efectivo. Tiene un costo que creo que está rondando los 300.000 pesos en este momento. No me he fijado el último precio, pero debe andar rondando los 300, 350.000 pesos, por ahí, comparado con un alendronato que puede estar rondando los 20.000 pesos mensuales, algunos con descuento y ese tipo de cosas, para que ustedes vean lo que uno tiene que tener en consideración en el tratamiento. El denosumab, o una de las contraindicaciones, o lo que tiene que tener uno cuidado, es tener presente que tengan bien los valores de vitamina D antes de iniciar el tratamiento y que no tengan hipocalcemia. El denosumab, como el zoledronato, pueden producir hipocalcemia y hay que tener presente eso. Estos son datos que lo van a encontrar en todos lados, pero yo les digo las cosas que son de criterio, digamos. Si a uno le preguntan, ¿qué paciente usaría usted el denosumab o el ácido zoledrónico? Bueno, en un paciente que no toleró los bifosfonatos biorales o tenga factores de alto riesgo con aplastamientos vertebrales. Esa sería una respuesta fundamental. O que haya tenido, por ejemplo, falla al tratamiento, tomó 3 años alendronato y cuando hacemos una densitometría control, empeoró. Listo. No vamos a esperar que tenga una fractura. En este caso sí podemos pasar directamente al denosumab o al ácido zoledrónico, pero al denosumab sería de elección en ese caso. Otra cosa importante del denosumab y del teriparatide. El teriparatide es un anabólico muy potente. El hueso responde rápido y responde muchísimo, pero una vez que uno termina con el tratamiento de los 2 años, que es lo que máximo que se permite de tratamiento, hay que pasar a una terapia de mantenimiento, porque rápidamente pierde el efecto y el hueso se empieza a perder rápidamente. Entonces, generalmente se utilizan después de vuelta bifosfonatos. Que puede ser cualquiera de los de vía oral, si no tuvo intolerancia, o a un bifosfonato intravenoso. Se llaman tratamientos secuenciales. Primero la teriparatide, que mejoramos mucho la calidad del hueso en poco tiempo, sobre todo en columna, y después hacemos el mantenimiento preferentemente con el ácido zoledrónico o alendronato o risedronato bioral. Recuerden que en columna, no, todos se pueden hacer, perdón, me equivoqué. Si tenemos respuesta con el teriparatide, cualquiera de los bifosfonatos puede ser útil. Pero recordemos que el ivandronato en fémur no es muy efectivo.
Profesor, perdón que te interrumpa, pero yo leí que para la teriparatide tener mejor eficacia se utilizaba junto con denosumab. Entonces no es tan así. El uso combinado no es lo más habitual. Claro, porque leí que se utilizaba combinado cuando se tenía fracturas óseas y ahí sí después se reemplazaba por los bisfosfonados. En Yo tenía lo general, mismo, profe. Yo tenía que a partir de los 24 meses, por ejemplo, del uso de teriparatide, se recomendaba, digamos, para una mejor progresión del paciente, la asociación a bifosfonato, por ejemplo. O sí, es lo que acabo denosumab. de decir. Después de los 2 años, es lo que acabo de decir. Después de los 2 años del Perdón. teriparatide, lo que hacemos es, como se pierde rápidamente el hueso, lo mantenemos con un tratamiento con bifosfonatos. O Entonces no, los dos el combinados tratamiento no. secuencial. Teriparatide y denosumab no, combinados los dos no, no sería Yo aconsejable. diría que no, por Bueno, lo menos que yo sepa. bueno, gracias. Alguna cosa nueva que se me haya pasado, pero no. En general se usa una sola droga y la otra como mantenimiento. Pero en general los bifosfonatos. ¿Se puede usar el denosumab? Por supuesto que se puede usar el denosumab. Después de haber hecho el tratamiento con un anabólico. Gracias, profesor. Era mi duda porque había leído esto de utilizar junto teriparatide con denosumab, pero reemplazar sí por bisfosfonados estaba claro también ya. Bueno, está perfecto. Eventualmente, si tuvieras la bibliografía, sería buenísimo que de alguna manera lo hagamos llegar a todo el grupo. Sí, Igual son cosas muy puntuales de tratamiento mucho más fino, digamos, ya de manejo, pero habría que ver qué estudio, dónde está, si es por consenso o si es un estudio que demostró que haya eficacia, pero que no sea de uso de rutina. Es importante lo que dijiste muy bien, creo que está bueno para aportar, pero sería bueno tener la bibliografía donde está para poder darle el valor. Yo tengo del propio Farreras que leí que se utilizaba junto teriparatide con denosumab cuando el paciente ya se lo diagnosticaba con fractura ósea. Entonces se comenzaba con teriparatide y que para el teriparatide tener más eficacia se utilizaba con denosumab, que también inhibía la resorción ósea. Y ahí sí, se utilizaba hasta 2 años y después se reemplazaba por bisfosfonados en el caso de alendronato, resendronato. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, perfecto. Hasta donde yo tenía no, pero claro, puede ser que sea alguna cuestión de que sea así, y si está en el libro, obviamente que está perfecto. No es lo más habitual que se hace. Yo vuelvo a requerir que tiene que ser fracturas de altísima severidad o fracturas múltiples o así. Yo creo que por una sola fractura, por ejemplo, no. Pero puede ser. Así que está buenísimo, creo que será que para revisar y en todo caso ampliarlo para los próximos seminarios o que nos quede claro a todos. Estaría buenísimo, bárbaro, excelente. Excelente. Gracias por el aporte. No, pues nada. Entonces, bueno, acá ya sabemos las recomendaciones de los bifosfonatos, ya lo tenemos. Ya todo lo hablamos del teriparatide, el relato extroncional, el denosumab, ya hablamos, tratamientos combinados. Sí, simultáneos, hay que ver. Esto estaba, bueno, mirá, cuando yo preparé esto hace un tiempito atrás, estaba la duda entre simultáneos y sucesivos. El concepto era siempre en forma sucesiva, pero si está, primero lo anabólico y después lo antirresortivo. Perfecto. Bueno, hay una droga más que es importante que sepan, que está hace un tiempo, que se aprobó en el año 2020, que por ahí en algunos libros no está, que hoy es la droga de elección, ante que esto que lo que comentabas vos recién, no me acuerdo el nombre de este chico, que me comentó recién lo del denosumab junto con el teriparatide. Lo que ha venido a reemplazar a ese esquema generalmente es lo que hoy se propone por consenso, es el romosozumab. El romosozumab es una droga que se utiliza en dosis en forma subcutánea, una vez mensual, de 200 miligramos mensuales durante un solo año. En estos pacientes con fracturas o con alguna, o que han tenido falla, algún otro tipo de tratamiento, esta droga parecería ser bastante efectiva en reducir mejor que el teriparatide las fracturas nuevas, digamos.
Lo único que estas drogas hay que tener cuidado con el factor de riesgo cardiovascular o por el riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular. Es una droga nueva, creo que tiene un costo de mayor de 2 millones de pesos mensual, por lo cual obviamente que son drogas que no son de uso habitual, es muy del especialista, y obviamente lo mismo que con el tema del teriparatide, una vez que usamos este tratamiento durante un año, después hacemos el mantenimiento con antirresortivos, principalmente con bifosfonatos. Así que esta sería una cosita que es lo más efectivo para las fracturas vertebrales múltiples. De hecho, ha demostrado superioridad al teriparatide. ¿Está? Bien. Nada más. Lo de osteonecrosis, que alguien también había preguntado, bueno, acá está, es más o menos lo mismo. Acá está, mira, lo de suspensión, por ejemplo, controvertido, que lo que yo decía, si el paciente está con tratamiento y tiene una osteonecrosis, y bueno, yo se lo sacaría por una cuestión legal, digamos, pero si el paciente hace 5 años que está tomando bifosfonatos, y posiblemente no cambie nada. Pero bueno, saquémoselo igual, por las dudas. Está controvertido, pero controvertido, yo ante lo controvertido se lo sacaría. Siempre hacer un control odontológico previo en el caso de tener que usar por mucho tiempo este tipo de drogas. Si nos quedan dudas, es bueno evaluar eso. Para evitar la osteonecrosis también, ya les digo, todo lo que tenga que ver con factores de riesgo, la diabetes, pacientes que están con quimio, el uso de los fumadores tiene más riesgo. Como yo les comentaba, los pacientes oncológicos y los pacientes que están con radioterapia en la zona del cuello pueden tener más riesgo. En el caso de que uno tenga que usar una droga nueva, por ejemplo, en el caso del denosumab, esperar por lo menos 6 meses hasta la resolución, antes de dar un tratamiento para la osteoporosis. Y valorar muy bien el riesgo de fractura. Si el riesgo es bajo, aunque tenga un poquito de osteoporosis, no nos arriesguemos con estos medicamentos porque el denosumab también podría estar vinculado con osteonecrosis de mandíbula. Entonces, tener cuidado con el tratamiento, esperar y ver si se necesita o no tratamiento, pero con un tiempo prudente. En fin. ¿Alguna otra cosa más que quería decir yo por acá? No. Con el riesgo con el tema de los bifosfonatos, uno siempre lo que tiene que recomendarles a los pacientes es que traten de cumplir el tratamiento a rajatablas, con las indicaciones de la toma, que no salteen las tomas, porque los beneficios se han demostrado con el uso continuo, digamos. Porque hay pacientes que te dicen, vengo tomando bifosfonato, alendronato, resonato hace 3 años, pero capaz que tomo 2 meses sí, después 3 meses no, 3 meses sí, 6 meses no. Eso no se considera un tratamiento, por lo cual uno debería hacer todo el chequeo general, ver dónde estamos parados en ese momento y arrancar de vuelta y insistirles en que tomen la medicación como corresponde. Se considera efectivo un tratamiento de por lo menos 11 meses de los 12 meses del año. Si el paciente tomó durante 11 meses, se considera efectivo. Si toma menos, ya no podemos garantizar gran respuesta. Bueno, muchachos, a ver, son casi las 10 ya. Uf. Y quedaron 30. No, quedaron 48, los sobrevivientes. ¿Dudas? Josué era el de Josué, sos el del bifosfonato, el del teriparatide con el denosumab. Bueno, buen aporte, ya lo vamos a ir a